Estamos conversando con el diputado Burgos sobre el reportaje Poder Judicial bajo la lupa que realizó Patricio Martínez con varias denuncias, supuestas irregularidades. Y, diputado, le dejé plantear una pregunta antes de ir a comerciales. ¿Por qué no llevarlo al Poder Judicial, al Ministerio Público, y hacer una investigación interna solamente, que termina con el funcionario a contrata Miguel Sánchez, que estaba a cargo del Departamento de Infraestructura, con una medida disciplinaria por negligencia? También se va Miguel, o el subdirector y 3 funcionarios más. Entonces, sí se hace una investigación interna, se detectan supuestamente negligencia en el caso de Sánchez, pero no hay delitos, y eso sostiene además la tesis de Milton Juica como para no llevarlo al Ministerio Público. ¿Cómo se sustenta el que no se haga una investigación más allá, pero sí en la interna y solamente los cargos son por negligencia y aplica una medida disciplinaria? Obviamente no conozco la investigación interna, pero obviamente que en los sumarios, investigación interna, la persona investigada puede surgir responsable por negligencia, es decir, por culpa, pues no tomó las medidas, pero también puede, en otras, por dolo, y cuando hay dolo, obviamente esa persona es no solo sumarada, sino que muchas veces denunciada ante el Poder Judicial cuando hay una acción dolosa, o sea, con la intención de perjudicar. O sea, una salida, no sé, no es la palabra razonable, pero una salida típica de un sumario puede ser una sanción por una actitud de negligencia. No tomó las medidas que tenía que tomar, pero no le fue imputable decir que no las tomó porque no las quiso tomar para beneficiarse de sí o un tercero. Claro, pero no tomó las medidas que tenía que tomar para evitar que este mismo grupo se siguiera adjudicando las licitaciones para la construcción de tribunales. Claro. Quiere decir que... Pero la imputación que le hizo la auditoría es de culpa, no es de dolo, según lo que usted me dice. No tomó las medidas, ¿no? y le hacen una investigación y después renuncia porque pierde la confianza. Pero yo sé que en estos temas hay que ser especialmente cuidadoso, delicado, pero no da la impresión que evidentemente había alguien actuando dentro del Poder Judicial para tratar con estos grupos empresariales. O sea, detrás de su pregunta, y es legítimo, hay la tesis de que aquí no simplemente hubo negligencia, sino que puede ser que había ciertas personas al interior de estas instancias del Poder Judicial, que no son propiamente judiciales, sino financieras, que estaban dedicadas a beneficiar a una empresa. ¿Que eran algo más que negligentes? No. Bueno, si es así, obviamente que eso es mucho más que negligencia y tiene que ser investigado, denunciado y investigado denunciado ante el Ministerio Público, investigado por el Ministerio Público y llevado a la justicia. Diputado, aquí hay... Es así. Sí, para seguir con el tema, porque no son las únicas denuncias que están dentro del reportaje de Patricio Martínez. Después, decíamos que al principio teníamos adjudicaciones directas, ¿cierto?, para la construcción de tribunales. Eso me llama la atención a mí. Directas. Me llama la atención. Yo no soy un conocedor de las disposiciones jurídicas que reglan las materias de adquisición, pero en general las adjudicaciones normalmente son por estas cantidades sujetas a licitaciones, que es un elemento central, porque la adjudicación directa ha ido quedando atrás en todas las compras del Estado. Bueno, digamos que se corrige, se hace licitación posteriormente, y es lo que señalábamos en el reportaje, otra vez se lo adjudican las mismas empresas. Pero después se toma un tercer mecanismo. Pero te insisto, porque uno tiene que intentar ser claro en eso. Es solo un dato. Se lo adjudica la misma empresa. Pero te vuelvo a decir una cosa en una cosa que dice el señor Juica tiene razón. El hecho que una misma persona jurídica, en cuanto a la propiedad, se lleve diversas licitaciones per se no es un delito. No es un delito. Es perfectamente posible que frente a distintas licitaciones, una misma, sobre todo en el mismo rubro de la construcción, producto que esa empresa constructora cumple con los requisitos y además es la mejor oferta económica, nadie podría decir no puede, vamos a darle Curicó a esta y la del lado a Talca, no obstante a otro, no obstante que es más caro para que no se repitan. No, porque se trata aquí, no importa que se repitan si es en beneficio del Estado. Sí, claro, pero le repito que el jefe de finanzas dijo en un momento determinado que los precios que estaba pagando el Poder Judicial eran altos. Bueno, es que lo que le quiero decir... Por eso, ahí empieza a configurarse el tema de fondo. El tema de fondo es si detrás de esta repetición de misma empresa hay un tema
de beneficio para la empresa y para quien se preocupaba que se las llevara, y en perjuicio del Estado. Eso sí que es delictual, eso sí que es delictual. Y eso obviamente hay que probarlo. Y si hay antecedentes de eso, habrá que denunciarlo. Eso sí que es delictual. Ahora, yo le decía que luego de que se licita posteriormente para tratar de arreglarlo primero, hay un tercer mecanismo, que es el arriendo con construcción. Y ahí se expone el caso de lo que ocurrió en el juzgado de Puerto Montt, donde el arriendo era, o sea, que construía la empresa determinada y luego le arrendaba a las oficinas, al Poder Judicial, el edificio en general. O sea, una empresa construye un inmueble y le arrendaba pero al ya al Poder momento de construirlo sabe que va a tener un arrendatario. Correcto. Ya, y eso es una forma jurídica, yo no estoy muy al día en eso, aceptable. Que da la impresión que era aceptable en este momento. Y se ocupa. Como se expone. No sé cuánto se ocupa yo tampoco, pero en este momento se hizo de esa forma. Pero posteriormente esta empresa no está en buen pie económico. El Poder Judicial, con sus propios fondos que le da el Ministerio de Hacienda, decide comprarlo. Se cambia, ya no es arriendo, se cambia, se compra. Compra lo que un señor edificó para arrendar, lo termina comprando. Correcto, pero además se le indemniza. Y mire lo que dice el ministro Sergio Muñoz. Por el término del arriendo. Por el término del arriendo. No, para ahí sí que no está bien la cosa. Lo que se hizo fue traer al Consejo el arriendo por 240 meses. Estoy citando al ministro Sergio Muñoz. 240 meses, o sea... Y se dijo, sí, muy bien, el precio va a ser esto a toda condición. Y antes de un mes se trae para la compra del proyecto todo y se decide comprar e indemniza por los arriendos que se iba a dejar de percibir cuando era el dueño el que estaba vendiendo. Lógicamente que no le paga el arriendo. Sergio Muñoz cuestionándose esta operación. Sí, por lo que yo oí, no lo entendí muy bien. Ahora que usted me lo explica, lo entiendo mucho mejor. Sí, esa me parece una operación súper cuestionable. No la entiendo desde el punto de vista financiero, cómo puede ser beneficioso. Porque uno puede entender, yo no sé mucho de materias de cómo se hacen las construcciones, pero uno puede entender que puede ser un buen negocio, un señor diga, sabe, yo tengo plata para levantar este edificio que a usted le interesa. Y lo voy a hacer no se lo voy a vender, yo se lo voy a arrendar. Puede ser un buen negocio porque el canon de arrendamiento está a largo plazo, no está la plata para comprarse, pero sí para arrendar. Hasta ahí, sin ser experto en eso, me parece que es una operación que puede tener cierta lógica desde el punto de vista financiero, si es una buena decisión desde el punto de vista financiero. Pero el hecho de que esa persona o esa empresa que iba a hacer esa fórmula de construir por sí y ante sí para arrendar a un tercero ya asegurado, caiga en quiebra o en cesación de pago, no hace, a mi juicio, justificable que se cambie el sistema. Y no solo se cambie el sistema, sino que por lo que usted me dice, el reportaje dice, se pase a comprarle y además a indemnizar el arriendo dejado sin efecto. Entonces ahí estuvo a las duras y a las maduras la empresa. Correcto. Diputado, dentro de todo lo planteado en este reportaje también está la autonomía que tiene el Poder Judicial en la administración de estos recursos y el poco control más allá que puede ejercerse para los negocios que se hagan o la manera en que se construye, etcétera, etcétera. Frente a lo que podría tener, por ejemplo, el Poder Ejecutivo, que tiene muchos, ¿no? No solamente la Contraloría, que no controla al Poder Judicial, sino también los parlamentarios, etcétera, etcétera. ¿A usted le falta? ¿A usted le parece ahí? Tiene dos opiniones, porque por un lado le gustaría, claro, la autonomía del Poder Judicial absoluta, ¿cierto? Como un poder del Estado. Pero por otro lado, a lo mejor un mayor control. ¿De otra forma? Sí, yo creo que hay varias áreas del mundo público donde se puede mejorar en materia de control ex ante, sobre todo de los actos jurídicos que importan recursos fiscales. ¿Para qué le voy a decir lo que hay que mejorar en materia de adquisición de la Fuerza Armada? Eso va para otro reportaje. Ley secreta del cobre que no tiene ningún control. Estamos hablando de transparencia en general. Afortunadamente el gobierno ha presentado un proyecto, más allá de ciertas dificultades que tenemos, creo que un buen comienzo de terminar con este sistema de ley secreta de adquisiciones. Pero déjeme decirle que en materia de poder judicial sería injusto también decir que no hay ningún control. Hay un control que de alguna manera, ya lo dijimos al comienzo, motivó toda esta preocupación y este reportaje, que son los controles internos. En esta vuelta, más allá de que usted dice, pero faltan cosas, puede ser, pero el input se produjo por las propias auditorías, según los mismos reportajes, dice, o sea, hubo un control ex ante y eso es positivo. Segundo, control
control político hay, porque la Cámara de Diputados tiene facultades de acusar constitucionalmente a los jueces de la República. ¿Ah? Entonces, hay que decirlo para que no crea que no hay ningún control. Dicho eso, yo tengo la impresión, y lo salía en una parte del reportaje de entrevistas que hicieron el año pasado o a comienzos del año sobre otra materia que las ocuparon, y una era a mí. ¿Ah? Yo creo que es perfectamente posible que el Poder Judicial pueda reclamar mayores grados de autonomía financiera, porque autonomía en materia de su función jurisdiccional la tiene absoluta, pero en materia financiera. Yo no quiero depender año a año de lo que determine el Poder Ejecutivo a través de la Dirección del Presupuesto. Es una demanda que viene hace mucho tiempo. A mí me parece que es razonable. Es razonable. Algo se ha avanzado, pero no mucho. Pero coetáneamente con eso, cuando uno le entrega, no solo al Poder Judicial, sino que a cualquier instancia del Estado, plena autonomía, absoluta autonomía en la decisión de dónde, cómo y cuánto gasta, ¿ah? Creo que coetáneamente con eso, siempre es bueno que haya un tercero ajeno que controle ese gasto. Y ese tercero ajeno, a mi juicio, debiera ser la Contraloría General de la República. Diputado, se nos fue el tiempo, absolutamente no queda nada, pero para terminar, ¿a usted le gustaría entonces que hubiese algún tipo de investigación o el Poder Judicial se pronunciara respecto a este tipo de supuestas irregularidades? Más de lo que me gustaría a mí, porque yo soy un ciudadano, además diputado. Lo que sí más que un gusto personal, creo que el reportaje que ustedes hacen en varias aristas requiere de mayores explicaciones y mayores precisiones. Diputado Burgos, muchas gracias por conversar con nosotros esta noche, que esté muy bien. A usted, muy buenas noches. Vamos a la pausa y regresamos inmediatamente a Resumen Ejecutivo.